Necesito que enciendan la cámara. Andy, Génesis. Hoy hablaremos sobre el Imperio Carolingio, también conocido como Imperio de Carlomagno. Fue un gran estado que dominó Europa occidental y central durante la Alta Edad Media, desde la coronación en 800 hasta la desintegración a finales del siglo IX. Este imperio fundado por los francos marcó un imperio en relativa unificación y orden en un continente marcado por la fragmentación política. El origen y la expansión surgió a partir del reino franco, gobernado por la dinastía carolingia bajo el liderazgo de Pepino. El imperio carolingio también se caracterizó por una administración centralizada y una serie de reformas implementadas por Carlomagno por considerar su poder. La corte con cargos como el chambelán, el mariscal, desempeñaba un papel crucial en la administración. Además, Carlomagno creó una MIS de los imperiales que supervisaban a los condes y aseguraban el cumplimiento de las órdenes. El imperio carolingio abarca lo que es del reino franco del imperio carolingio, el inicio de las relaciones feudales y la organización del imperio, la economía y la decadencia. Hablemos sobre del reino franco al imperio carolingio. Génesis, ¿puedes continuar? Los, los francos fueron un pueblo de origen germánico que se estableció en la Galia romana en el siglo V. Ocuparon el territorio y crearon un reino en el siglo VI. Los francos contaban con una monarquía débil, lo que fortaleció al grupo social de la nobleza. Uno de los nobles, Carlos Martel, frenó el avance del Islam por Europa en Poitiers 732 y adquirió un gran poder. Consiguió que su hijo Pipino, llamado el Breve, fuera aclamado rey de los francos en el año 751. Para lograr que el Papa reconociera la dinastía carolingia, Pipino le concedió territorio, lo que supuso el nacimiento del Estado pontificio y el inicio de una etapa de buenas relaciones de ayuda mutua entre los reyes carolingios y el papado. Así pues, la Iglesia Católica desempeñó un importante papel en el proceso de expansión y consolidación del Imperio carolingio. El hijo del Pipino, Carlos Carlomango, asumió el trono en el año 768 y conquistó gran parte de Europa, con el objetivo de restablecer el antiguo Imperio Romano de Occidente. Las buenas relaciones con la Iglesia culminaron cuando el Papa lo coronó emperador del cristianismo, de la cristiandad en Roma, el día de Navidad del año 800. Este hecho facilitó que su autoridad fuera reconocida por el resto de Occidente, incluido el Imperio bizantino. Cuando hablamos del reino franco al imperio carolingio, hablamos de que fue una evolución natural del reino franco, liderado por la dinastía carolingia y especialmente por Carlomagno. El reino franco, que había sido uno de los reinos más grandes tras la caída del Imperio Romano del Occidente,
fue consolidado por los carolingios y bajo el reinado de Carlomagno se expandió significativamente, abarcando la mayor parte de Europa occidental y central. La coronación de Carlomagno como emperador por el Papa León III en el 800 marcó el inicio del Imperio Carolingio, una época de gran influencia en la historia de la Europa. Andy, ¿puedes seguir con la organización del imperio? Bien, ok. Carlomagno fijó la capital del imperio. Un segundo ya, Actualmente, un segundo, voy a atender abajo, puedes seguir leyendo y si no regreso pueden seguir Amanda con el inicio de las relaciones feudales, ¿ya? Me dan un segundo, ¿ya?
Y ahora sí, disculparán. Andy, ¿puedes seguir con la organización del imperio? Carlomagno fijó la capital del imperio en Aquisgrán, actual Aachen, en Alemania, donde residía el corte. El máximo representante del poder político y militar era el emperador. Era esta una monarquía de derecho divino, es decir, se consideraba que el rey era mandatario por la gracia de Dios. Debido a la extensión del imperio, fue necesario crear una eficaz administración y dividir el territorio en condados y marcas, delegando cierto poder en la nobleza. El condado era un territorio gobernado por un conde en nombre del rey. La marca era un territorio defensivo localizado en la zona fronteriza del imperio. Lo gobernaba un marqués. Además, se instituyó la figura de los misis, eh, domici, cuyo contenido era recorrer todo el imperio para vigilar la actuación de condes y marqueses, para pagar los servicios de tanto funcionarios. El emperador asignó a dichos nobles numerosas tierras, llamadas feudos. A cambio, los nobles debían jurar fidelidad al rey y ofrecerle sus servicios en el ejército cuando éste los reclamara. Correcto. La organización del imperio, en términos generales, implica una estructura política y social centralizada que gobierna una gran cantidad de territorios y poblaciones. Esto a menudo incluye un gobernante supremo, una burocracia administrativa, un sistema fiscal y militar y un conjunto de leyes y normas que se aplican en los territorios bajo su dominio. Cuando hablamos de un gobernante supremo, este es un emperador, rey o líder que posee el poder absoluto sobre el imperio. Cuando hablamos de burocracia, hablamos de funcionarios y administraciones que implementan las leyes y políticas del gobernante, a menudo organizados en una jerarquía. Cuando hablamos del sistema fiscal, mecanismos para feudicar impuestos y financiar el gobierno, el ejército y otras necesidades del imperio. El inicio de las relaciones feudales o feudalismo se caracteriza por la fragmentación del poder político y la creación de una sociedad jerárquica basada en la lealtad. Este sistema surgió en Europa occidental tras la decadencia del Imperio Romano y la posterior fragmentación de reinos y territorios. La decadencia del Imperio Romano, al perder vastos territorios y enfrentar constantes amenazas externas, vio debilitado su poder central, y las inseguridades y la fragmentación que hubo sobre la política y la amenaza de invasiones bárbaras llegaron a la formación de pequeñas unidades políticas gobernadas por nobles locales. La formación de feudos, que fue los vasallos, a su vez podían otorgar feudos, tierras o otros nobles, creando una jerarquía de lealtad y servicio. El inicio de las relaciones feudales surgió como una respuesta a la crisis del Imperio Romano y a la necesidad de seguridad y orden en un contexto de inestabilidad política y social. Se caracteriza por las relaciones de vasallaje, fragmentación del poder y una sociedad jerárquica en la que se basa lo que es la lealtad y el servicio militar.
Cuando hablamos de la economía y la decadencia, Amanda, ¿puedes seguir? Son las relaciones laborales. Son las relaciones laborales. De economía, pues. Sí, A diferencia del Imperio Romano, el Imperio Carolingio adquirió un carácter esencialmente rural. La tierra era la principal fuente de riqueza y la población vivía dispersa en villas o pequeños núcleos. La ciudad dejó de ser el centro del poder político y de la producción artesanal. Las rutas comerciales eran inseguras y el comercio se redujo. también lo conocemos como modo de producción feudal. Se caracterizó por la organización de la economía en torno a las grandes propiedades rurales, llamadas feudos, y la relación de dependencia de los campesinos con los señores feudales. La economía se centraba en la producción agrícola y ganadera, con poca espacialidad y comercio. Aquí se centra también lo que es la propiedad de la tierra, la relación, la explotación y el autoconsumo y el escaso del comercio. El escaso del comercio, estaba lo que era la economía feudal, era predominante rural, con poco intercambio de bienes y servicios. Cuando hablamos de la propiedad de la tierra, los señores feudales, reyes, nobles y la iglesia poseían la mayor parte de la tierra que era trabajada por los campesinos. Aquí también en la economía se basa lo que es la explotación del campesinado. Los campesinos, en su mayoría siervos, estaban obligados a trabajar la tierra de sus señores y a entregarles una parte de la producción. En resumen de la economía feudal, se caracterizaba por la agricultura como base de la economía, la dependencia de los campesinos, la relación de vasalle y escaso comercio y especialización. En la agricultura, como base de la economía, la tierra era la principal recurso y la producción agrícola era esencial para el sustento de la población. La dependencia de los campesinos en su mayoría siervos, trabajaban las tierras de los señores feudales y les entregaban una parte de la producción. Cuando hablamos de la decadencia, puede seguir este Génesis. Decadencia. Decadencia. El Imperio Carolingio perduró durante el reinado de Carlomagno, pues su sucesor Luis el Piadoso era un rey débil, lo que no supo mantener el imperio unido. La nobleza cada vez tenía más poder y era más independiente del dominio imperial. Mediante el Tratado de Verdún 843, sus hijos acordaron dividir definitivamente el imperio en tres unidades políticas: Francia, Lotaringia y Germania. Las dos últimas fueron unificadas en el siglo X, formando el Imperio Germánico. La decadencia fue causada por una combinación de factores económicos, sociales y políticos, incluyendo la crisis del siglo XVI, la reapartición del comercio, el surgimiento de la nueva clase social y la centralización del poder en las monarquías. La caída del Imperio Romano y la falta de la autoridad central fue fuerte y generaron un vacío de poder y una necesidad de protección local. Cuando hablamos de las invasiones bárbaras, las constantes invasiones bárbaras de pueblos como los germanos, los hunos y los esclavos provocaron la inseguridad y la desorganización de la sociedad, obligando a la gente a buscar protección bajo el amparo de los señores feudales.
Los campesinos también buscaban lo que era la seguridad, se sometían a los señores feudales, quienes los otorgaban tierras a cambio de servicios y el pago de tributos. También se desarrolló una estructura en la que los señores feudales, los nobles, se mantenían relacionados de dependencia mutua, basada en la tierra y el servicio militar. El desarrollo del comercio y la aparición de una nueva clase social, la burguesa, contribuyeron en la fragmentación del sistema feudal, ya que la economía comenzó a monetizarse y a basarse en el comercio. Los campesinos que se sentían explotados y sufriendo las consecuencias de la crisis feudal comenzaron a rebelarse contra los señores feudales, lo que también contribuyó a su deslive. Cuando hablamos de la decadencia, ¿qué entienden este Génesis? Es algo como que no se pudo dar al 100% bien. Uy, uy. Y cuando hablamos de la economía, Habla sobre cómo estuvo la economía en esos tiempos. correcto. Andy, ¿tú qué entiendes por la economía y la decadencia? Lo que yo entiendo por decadencia es algo que va de mal en peor y la economía es cómo se mantiene el sector del cual se está hablando. Amanda, Que la economía pasó a ser rural y justamente por eso las riquezas fueron disminuyendo y que la decadencia política vino por un problema sociocultural y económico que hizo que los siervos de los señores feudales se rebelaran y después del Tratado de Verdún, pues prácticamente el Imperio Carolingio terminó de dejar de existir. correcto. Para la tarea en clase, ponen tarea la fecha del día de hoy, que entienden por economía con su propio concepto, más o menos 3 líneas, y la decadencia a sí mismo, que entienden por decadencia y su concepto. La siguiente pregunta, ¿quiénes fueron los francos y en qué territorio se establecieron? Y para la clase del día de mañana, que nos toca a las 11:30, me dan un concepto sobre la pregunta que les di, qué entienden por economía y qué entienden por decadencia. ¿Qué entienden por economía y qué entienden por decadencia? Eso es lo que les voy a preguntar apenas iniciemos la clase el día de mañana. ¿Ya notaron? Génesis, ¿ya notaste? Sí, Andy, Sí, profesora. ya, sin más que decir, entonces los dejo.